Muy buenas tardes, hermanos y amigos, qué bueno que nos están acompañando. El tema que estamos tratando, lo menciono cada domingo porque gracias a Dios cada semana tenemos personas que nos acompañan, sí, y pues en base a ello compartimos el título domingo a domingo. El tema general se llama Nuestros recursos espirituales frente a la adversidad. Cada uno de nosotros, de una o de otra forma, pasamos por situaciones de contrariedad, de dificultad, de adversidad, ¿sí? Y gracias a Dios que en su palabra encontramos nosotros principios que nos pueden ayudar para cómo manejar nuestra adversidad. Yo creo que una de las cosas más evidentes que se hace del desatino de uno al tomar decisiones es cuando se pasan por un momento de adversidad. Pero bendito sea Dios que tenemos aquí una preciosa carta, la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, para conducirnos de una manera preciosa, centrados en Jesucristo, en medio de nuestras adversidades. Así es que, pues la semana pasada dejamos ahí al apóstol Pablo contento, ¿verdad? Si ustedes ven Filipenses 1, verso 18, el último pasaje que veíamos la semana pasada, era que el apóstol estaba disfrutando mirar cómo Dios estaba utilizando su situación de adversidad. Y eso es raro, ¿verdad? Dice, qué raro tipo. Pero sí, los de Filipos estaban muy preocupados porque él estaba en cárcel. Pero les dice, hermanos, quiero que sepan algo. Estoy impresionado viendo a Dios utilizar mi adversidad. Y recordamos tres cosas que el apóstol les menciona. Dice, quiero que sepáis, les dice con toda certeza, con toda intención. Dice, mis prisiones han redundado, ¿verdad?, para el progreso del evangelio. Dios estaba utilizando la adversidad del apóstol Pablo para hacer progresar el evangelio. Qué curioso, se pensaba que ya encarcelado se iba a parar, ¿verdad?, el movimiento misionero. Y no, al contrario. Dice la palabra de Dios ahí del verso 12 hasta el verso 18, que en primer lugar el evangelio progresó porque entonces empezó a haber un grupo no alcanzado al que se le empezó a predicar, los pretorianos. Los soldados aquellos romanos, ¿verdad?, que estaban encadenados al apóstol Pablo y que ni tenían que hacer cita, ¿verdad? Pablo tenía por lo menos 6 horas a un tipo para compartirle ahí el evangelio a fuerzas, ¿sí? Y luego, aparte de eso, los hermanos, al ser apresado el apóstol Pablo, que más o menos se escondieron o empezaron a tener miedo, dice, si así le va a él, que está bien cerca de Dios, ¿qué podemos esperar de nosotros? Dice que cobraron ánimo en el Señor, ¿sí?, al ver cómo se estaba manejando él en medio de sus prisiones. Y en tercer lugar, decíamos que el apóstol también estaba muy contento viendo a Dios utilizar su adversidad para el progreso del evangelio, porque Cristo seguía siendo proclamado. Cristo sigue siendo proclamado. Algunos lo hacían con malos motivos, pero otros, dice, de buena voluntad. Algunos pensaban hacerlo añadiendo, dice, aflicción a sus prisiones, pero dice, no, él termina cerrando esa porción de una manera bien preciosa. Dice el verso 18, entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto que dice, me regocijo. Note que su estado presente allí en la cárcel no es depresivo, sino de regocijo. Un asunto de gozo que es muy diferente de la felicidad. La felicidad está dependiente de las circunstancias. Si todo va bien, somos felices, pero el gozo es independiente de las circunstancias. El apóstol estaba en una situación de adversidad y tenía gozo. Y en ese momento presente, él no estaba tratando de autosugestionarse diciendo todo va bien, todo va bien. No. O sea, él sabía en quién había creído. De modo que allí en la prisión miraba cómo Dios estaba utilizando esa adversidad que le había llegado para el progreso del evangelio. Y por eso dice él, me gozo, y note que termina la frase diciendo, y me regocijaré. Un gozo al principio o al presente y un gozo al futuro. Dice, me regocijaré. Y antes de entrar en el tema, yo le quiero hacer una pregunta. ¿A qué le suena la palabra apocaradoquia? ¿Cómo qué suena? ¿Suena a comida? ¿Suena a qué sonará la palabra apocaradoquia? Sin consultar logos, ¿verdad? Griego. ¿Ok?
¿Qué es? Es una palabra rara, ¿verdad? Es una palabra bien interesante que precisamente aparece en nuestro texto. En el original griego del Nuevo Testamento, esta palabra es bien interesante. Apokaradokia. Apokaradokia, ¿sabe qué significa? Significa levantar la cabeza, estirar el cuello para ver qué se avecina. Eso significa. Cuando le tocó a México jugar contra Alemania en los pasados juegos, ¿verdad?, que hubo ahí en verano, organizamos el culto bien temprano a las 8 de la mañana. Dije, no van a llegar. No, que estaba repleto a las 8 de la mañana, porque terminando el culto pues íbamos a ver el juego. No, oiga, agarra el Chucky Lozano el balón y se va acercando al área, ¿verdad? Y todos, ¿qué? Levantamos la cabeza y levantamos el cuello. Estábamos ahí de pie. Estábamos, ¿verdad?, en esa posición, Apokaradokia. Sí, o sea, a ver qué va a pasar. Oye, qué gol, ¿verdad? Hombre, aquí hubiera visto cómo estaban todos gritando, hermanos. Ni parecía iglesia, ni parecía templo. Pero el momento llevó al punto a que todos estaban así, levantaron la cabeza, estiraron el cuello, expectantes. La palabra tiene que ver con eso. Apokaradokia es una espera impaciente, un anhelo profundo, es una expectativa. Todos tenemos expectativas, ¿verdad? ¿Cuántos van a salir de bachillerato este semestre? ¿Cuántos salen de bachillerato, hermano Felipe? Sí, ok, hermano Felipe, hermano Josías, ¿verdad? Ok, varios, ok, muy bien. Y entonces se van a enfrentar, ¿no?, a un temible examen de admisión que se llama Ceneval, ¿sí? Y cuando lo presenten, el tema es que no les dan resultados luego, ¿verdad? Tienen que esperar un tiempo y entonces van estirando la cabeza, mirando, va con expectativa qué va a pasar. Me acuerdo cuando fue Nelson en el 89 y que estaba el bonche de listas y uno anda así, va mirando con expectativa a ver qué va a pasar, ¿va? ¿Qué va a pasar? Porque esa situación, ¿sí?, marca un punto de qué viene a futuro. Expectativa. Una expectativa es esperar confiado en promesas o esperar confiado en posibilidades. Eso es una expectativa. Entonces, una expectativa está fundada en promesas o posibilidades. La posibilidad de conseguir algo que se está previendo. Una expectativa divina es una espera fundada en las promesas de Dios. Mire, esto es algo bien interesante. Una expectativa divina es una espera fundada en las promesas de Dios. Las promesas de los seres humanos muchas veces se quebrantan. Las promesas de los seres humanos muchas veces no se cumplen. Pero las promesas de Dios son una garantía, de tal modo que cuando Dios ha dicho algo, uno puede levantar la cabeza, alzar el cuello para ver qué va a pasar a futuro. Y el apóstol Pablo nos enseña esta mañana en el pasaje que vamos a leer a continuación lo que es tener expectativas cristocéntricas. Expectativas cristocéntricas. Mire, hace algunos años, me acuerdo cuando estaba una paletita, carnal, hermana Lupita. Hace algunos años recuerdo que estaba por allí con un chavo que jugábamos estampitas. A veces era común cuando uno era chico que salían ciertos álbumes y uno se llenaba de estampitas y compraba y jugaba volados para ver quién ganaba, ¿verdad? Que te apuesto 20, que si cae águila o si cae sello, ya ve uno, ¿no? Entonces, a ver, bueno, aquí está cerca, mi hijo, vente. Bien enfermo. Ok, ahí le va. Si vamos a hacer una apuesta, si cae águila, yo gano, si cae sello, usted pierde, ¿sale? Ok. Si cae águila, usted pierde. Ok. Sello, yo gano. Sello, yo gano. Águila, usted pierde. Y así me tumbaron un bonche al principio de estampillas, ¿verdad? O sea, ¿qué estaba ocurriendo? ¿No? Que de cualquier forma yo estaba ganando, ¿no? Sí, ese era el asunto. Sí, el tema es que yo no lo capté al principio y sí me bajó como 3 veces 10 bonchecitos de estampitas, ¿verdad? No, a ver, aquí hay algo que está mal, ¿no? Porque de todos modos él estaba ganando. Mire, le pongo este ejemplo bien absurdo porque esa forma absurda es la manera en cómo Pablo está viendo la situación. Pablo está viendo que de todos modos él va a ganar, que de todos modos va a haber victoria. No importa cuáles son las circunstancias, no importa si le cae águila o si le cae sello. Él tiene una expectativa cristocéntrica.
Y en base a eso, entonces, mira su futuro con un anhelo, con una esperanza impresionante. Pero déjeme decirle, tal anhelo, tal esperanza cristocéntrica tiene su naturaleza. Ahora sí, con eso en base, vamos a leer. ¿Trae una paletita de consuelo, mijo? Sí, ok. Muy bien, Filipenses 1, vamos a leer del verso 18, la última parte, hasta el verso 26. Búsquenlo, por favor, lo voy a leer, ¿sí? Dice así Filipenses 1 del verso 18, la última parte dice, me regocijo, sí, y me regocijaré. Y dice el verso 19 hasta el 26, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi apocaradoquia. Eso es anhelo, ¿verdad? Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe, para que vuestra profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a vosotros. Vamos a encomendarnos a Dios. Señor, permítenos estudiar de tu palabra y que tu Espíritu Santo, utilizando esa palabra santa, llegue a edificar nuestro corazón, a convencerlo, a amonestarlo, a animarlo, Señor, por medio de tener una expectativa cristocéntrica, que es uno de nuestros recursos espirituales también frente a la adversidad. Gracias, Señor, porque como hijos tuyos podemos tener expectativas cristocéntricas. Dirígenos y ayúdanos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, es interesante ver a un hombre como el apóstol San Pablo aquí encarcelado con esta expectativa. Esa expectativa impresionante. Muchas veces, ¿verdad? Cuando estamos en una situación de adversidad y en un estado continuo, a veces ni siquiera tenemos esperanzas de qué va a ocurrir en un futuro. Estamos tan absortos guerreando en la lucha con lo que es nuestro batallar diario, que nos cuesta trabajo levantar la cabeza, a alzar el cuello para ver qué vendrá a futuro. De veras, está tan atosigado uno con la adversidad que piensa que así va a estar ya toda la vida, ¿sí? Sin embargo, el apóstol aquí, con lo que acabamos de leer del verso 18 al 26, le está comunicando a la iglesia en Filipos que él no está deprimido y que no mira su futuro como negro o como incierto o como desesperado, o decir, pues bueno, aquí me tocó vivir, ¿verdad? O ni modo, me tocó bailar con la más fea, dice el dicho, ¿verdad? Ni modo, así me aguanto. No. Como hijo de Dios, tiene expectativas cristocéntricas. Y esto es la clave, expectativa cristocéntrica. Porque una expectativa cristocéntrica está fundada en las promesas de Dios, no en las posibilidades humanas. Cuando todo está reflejado nada más en las posibilidades humanas, es muy fácil estar frustrado todo el tiempo. Es muy fácil deprimirse, porque como seres humanos tenemos grandes limitaciones. Grandes limitaciones. Pero por otro lado, nada hay imposible para Dios. Entonces, habiendo leído Filipenses 1 del 18 al 26, encontramos el tema, expectativa cristocéntrica frente a la adversidad. Ese es nuestro tema. Ya leímos el pasaje y entonces entramos en nuestro primer punto, la expectativa cristocéntrica, su gran pregunta. ¿Cuál es la gran pregunta de la expectativa cristocéntrica? Es, ¿qué hará Dios conmigo al finalizar este estado de adversidad?
Muchas veces nos preguntamos eso porque no vemos lo duro sino lo tupido, ¿verdad? En el momento en que están pasando todas las cosas. Es que no, hombre, si no me llueve, me llovizna. A veces decimos, no. ¿Cuándo? Pero una persona que tiene expectativa cristocéntrica sabe que Dios tiene siempre planes impresionantes. Entonces, ¿qué hará Dios conmigo al finalizar este estado de adversidad? Y el apóstol, ¿verdad?, comienza por ahí hablando de ello. Dice el verso 18, la última parte: y me regocijaré porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Y dice, conforme a mí anhelo ahí, apocaradoquia. Note, el apóstol tenía levantada su cabeza, estirado su cuello, ¿sí? Tenía anhelo, tenía esperanza. La prisión no lo había hecho perder su expectativa cristocéntrica. Los azotes no lo habían hecho perder su expectativa cristocéntrica. Las dificultades no lo habían hecho perder su expectativa porque estaba centrada en Cristo. Y entonces, esa es una gran pregunta cuando nosotros estamos pasando por un tiempo de adversidad. Señor, ¿y qué hay más allá después de que pase todo esto? Le digo, cuesta mucho trabajo porque en la adversidad nuestra mente se embota y nada más estamos mirando los problemas. Pero ¿sabes qué? Aquel que está en Cristo, dice la Escritura, que puede tener expectativas. Un día esto va a pasar. Un día esto va a pasar. ¿Y qué hay más allá, Señor? ¿Qué me espera más allá? ¿Qué sigue después de este periodo en que estoy aquí encarcelado? Bueno, segundo lugar, la expectativa cristocéntrica no únicamente tiene esa gran pregunta que debe hacerse todo hijo de Dios: estirar el cuello, ver qué más sigue, Señor, después de esto. Número 2, la expectativa cristocéntrica tiene un doble factor de colaboración. El apóstol Pablo lo hace bien notorio. Mire lo que dice el verso 19. Porque sé que esto resultará en mi liberación. Y esa liberación habla, ¿verdad?, de su salida de la cárcel. Pero dice, esto resultará en mi liberación mediante ¿qué? Vuestras oraciones. Ahí está un doble factor de colaboración. Dice por sus oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Entonces, mis queridos hermanos, ese doble factor de colaboración que hacía que el apóstol Pablo también tuviera una expectativa ahí, se estiraba el cuello, a ver qué va a pasar después de que yo salga de esta cárcel, qué va a ocurrir después. Miren, les decía, las situaciones eran complejas. Nerón era el emperador, ¿sí? Él estaba por ahí como un preso muy particular, muy fuerte allí, pero ¿sabe qué? Él tenía expectativas. Y él sabía que alguien estaba colaborando para que él tuviese esa expectativa. Alguien estaba orando por él. Mira, hermano, el apóstol no desdeña las oraciones del cuerpo de Cristo. Mírelo ahí. Las oraciones del cuerpo de Cristo, las oraciones de los cristianos, dice, porque sé que, dice, esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones. Las oraciones del cuerpo de Cristo son importantes para ayudar a una persona que no pierda su expectativa cristocéntrica. A veces uno piensa, ¿verdad?, que orar es perder el tiempo. Ay, si pudiera ayudarle de una manera mejor, decimos. Nada más puedo orar. Oiga, puede hacer bastante orando por alguien. Orando por una persona que tiene adversidad. ¡Qué bueno! Que usted, al darse cuenta que alguien está pasando por un momento de sufrimiento, por un momento de dificultad, puede orar por él o por ella y también decirle, estamos orando por ti. Oiga, qué bonito se siente, ¿no? Esta semana la hermana Patti se sintió bien complicada por un tema de salud y estaba ahí ella un poquito ya asustada por algunos síntomas que se le estaban presentando. ¿Y sabe qué? Por medio del chat, bendito chat cuando es usado de esta manera, o la hermana Marta está allá con los niños, ¿verdad? Le manda un mensajito: hermana, ¿cómo está? ¿Qué le pasa? Anda, hermana, estoy preocupada porque tengo un problema de salud y así, le comenta. Y le dice a la hermana, estoy orando por usted. Oiga, verás qué bien se siente. Y deje usted aparte qué bien se siente. Sus oraciones son efectivas. A veces pensamos que solo Dios escucha a la gente como que está acá atrás del púlpito, o solamente escucha a Miguel Núñez o a Sugel Michelén, o nada más escucha a ellos. No. Pablo se apoyaba en las oraciones de personas tan sencillas, pero que eran hijos de Dios, como los congregantes de Filipos. Yo sé,
que por las oraciones que han estado haciendo ustedes a favor de mí. No desdeñe el orar por sus hermanos en Cristo cuando están pasando por una tribulación. Tal vez te diga, híjole, no puedo ayudar físicamente, no puedo ayudar económicamente, no puedo ayudar de manera presencial. Doble su rodilla y ore por esa persona. El apóstol sabía que allí en la cárcel las oraciones no tenían ningún impedimento, ¿verdad?, para llegar al trono de la gracia y tener entonces una intercesión por el apóstol. Oremos. Oremos unos por otros. Oremos cuando sepamos que hay una necesidad, una adversidad. Oremos. El otro factor, decía el apóstol Pablo, no únicamente, mire, ¿se acuerda que al principio el apóstol Pablo en el primer capítulo, en los primeros versos, decía, hey, y me acuerdo de ustedes en mis oraciones? ¿Se acuerda que decía el apóstol Pablo? Y también decía, y esto pido en oración. ¿Recuerda que eso decía en unos versos atrás? No únicamente él oraba por ellos, ellos también estaban orando por él. Y la efectividad de la oración no radica en que la persona sea pastor o sea miembro de una iglesia. No, no, no. Tenemos el mismo acceso al trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por eso tenemos la comisión de seguir congregándonos los jueves para oración. ¿Sabe qué? No únicamente dice, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones, pero dice también otra cosa, otro factor. Dice, la suministración del Espíritu de Jesucristo. La ayuda que recibiría por parte del Espíritu Santo. Los creyentes estaban orando por Pablo ahí en la cárcel. Y el Espíritu Santo estaba fortaleciendo al apóstol Pablo en medio de la adversidad. El Espíritu Santo le estaba asistiendo. La palabra suministración es una palabra que significa ayuda, o más bien significa asistencia, como la de un ligamento para soportar tensión, para soportar el peso, el movimiento, ¿verdad? Ese énfasis tiene la suministración, la ayuda del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo que se estaba extendiendo a favor del apóstol en medio de esa dificultad, porque en toda adversidad el Hijo de Dios cuenta con ese suministro, con ese apoyo, con esa bendita ayuda de parte del Espíritu Santo. La fuerza que el Espíritu le estaba proveyendo mientras espera a ver qué es lo que Dios va a hacer con él, o lo que está haciendo con él allí en esa prisión. Los recursos de Dios son infinitos, son impresionantes. El Espíritu Santo permite aún al creyente ser capacitado en medio de adversidad. Y uno dice, caray, hace muchos años recuerdo a una pareja que conocí. Yo era un jovencito, estaban recién convertidos, su hija pequeñita, yo creo que tendría como unos 6 o 7 años. Sí, el hermano Rafa hace años. Y pequeñita, su hija como de unos 5 o 6 años, tuvo un problema de cáncer, pero fulminante, agudísimo. Un mes así en que la niña se puso mal, y se la llevó, pero rapidísimo la enfermedad, pero así. Y la mami, día con día, al lado de la niña, y el papá iba a trabajar, regresaba y se quedaba allí. Murió su bebé, se llevó a cabo el funeral y todo, y aquella mami lloraba, se le salían sus lágrimas, pero decía, si no hubiera sido por la ayuda que recibí de Dios en medio de todo esto, me hubiera vuelto loca. Cuando una persona no tiene fundamento espiritual, la adversidad puede trastornarlo. La adversidad puede llevarlo a un punto, como dice ahí, a la orilla, ¿verdad? At the edge, ¿verdad? Así es, a la orilla, así. Pero aquí está este hombre encarcelado con expectativa. Esto va a pasar. ¿Qué vendrá más adelante, Señor? Se preguntaba, porque sabía en quién había confiado. Tenía expectativa cristocéntrica porque contaba con las oraciones del cuerpo de Cristo, las oraciones de los hermanos, y porque sabía con certeza que el Espíritu Santo le estaba ayudando, le estaba ministrando. Ahora, tercero, la expectativa cristocéntrica tiene 3 beneficios preciosos que ahí nos menciona la palabra. En primer lugar,
produce gozo. Mire, porque dice 1:18. Se me regocijo, dice la última parte, sí, y me regocijaré. Me regocijo, sí, y me regocijaré. Cuando una persona tiene expectativa cristocéntrica, entonces puede tener gozo, puede estar contento. Las circunstancias no han cambiado, pero puede tener tranquilidad y paz de Dios. Otro detalle interesante es que el tener una expectativa cristocéntrica no te avergüenza. Mira lo que dice el pasaje, dice el verso 20, conforme a mi anhelo y esperanza que en nada seré ¿qué? Avergonzado. El apóstol sabía cómo se había estado manejando, con qué amigos contaba, qué recursos espirituales tenía. Dice, no voy a ser avergonzado, no voy a quedar avergonzado. Si eres hijo de Dios, si Cristo está en tu vida, si ya te has arrepentido de tus pecados y has puesto la fe en Él, no vas a quedar avergonzado. Tener expectativas así te permite levantar la cabeza, mirar hacia el futuro, aún en situaciones de adversidad. Yo les he contado que estaba bien deseoso saliendo yo soy del CBT 4, heroico CBT 4, de la forestal, ¿verdad? Salí de allí hace ya algunos añitos. Entonces, la escuela por excelencia para continuar estudios a nivel forestal era la Universidad Autónoma de Chapingo en Ciudad de México, allá por Texcoco. Hombre, pues yo me aviento que voy a hacer el examen de admisión y todo y pues me había ido bien en el bachillerato, sí. Ahí humildemente había salido número 1 en nivel académico, con humildad. Y hago el examen para irme yo a Chapingo porque para allá era el punto a continuación de continuar la carrera en lo forestal. Y fui, me preparé, hice el examen de admisión, lo hice en aquella ocasión, lo presentamos en la secundaria 6 con los sardinas, ¿sí? Y era por el uniforme verde que usaban, decían así sardinas a los de la 6, secundaria 6. La 1, Ignacio Manuel Altamirano. Entonces, presento el examen de admisión y dice, los resultados se van a dar en un mes en el periódico Novedades. Pues bueno, nunca compré el periódico ese día, como fui a la central, era el único lugar donde vendían el periódico Novedades, en la central caminera. Compré el periódico y iba unas listas y miraba y volví a mirar y nada. Samuel Álvarez Vázquez no aparece, no puede ser. Si yo me fui bien en la prepa, ¿qué pasó? No, nada, no, le di como 3 vueltas a la lista y no aparecí. Ahora, ¿qué va a pasar con mi vida? Yo quería estar en la Universidad Autónoma de Chapingo para continuar con mi carrera. ¿Qué pasó, Señor? Sí. Yo hasta había orado, hasta puse a orar a doña Chayito también. Esas oraciones son más efectivas que las mías. ¿Qué pasó? Le dije a toda la iglesia que oraran por mí, que yo pasara y no pasé. ¿Qué ondas? Me sentía avergonzado porque medio mundo se había enterado que había hecho examen para aplicar a la autónoma y cuando se acercaban me preguntan, oye, ¿y cómo te fue? Me avergonzaba, me daba pena, no quería que me preguntaran, veía una persona que se iba acercando y no quiero que me pregunte, tengo vergüenza. Sí, porque mi expectativa estaba colocada solamente en mi conocimiento, en mis habilidades, en mi intelectualismo. Y pues obviamente, ¿verdad? Cuando se da uno de ese tamaño, pues uno anda con la cara que no quiere, ¿verdad? Que ni le vea a nadie, ni que le pregunten, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue? No, pues no quedé. No, pues no pasé. No, pues no. ¿Cómo que no pasé? No, pues no pasé. Qué terrible, ¿verdad? Ya Dios me llevó por otro camino, estudié ingeniería, hice después un posgrado. Años más tarde tuve oportunidad de conocer a un boliviano que era alpinista. Y es alpinista. Una vez me permitió ir para compartir en el primer congreso de alpinistas cristianos en Hidalgo. Fuimos, me dijo, yo nos encanta escalar, me dijo y a mí. Y fuimos y compartimos un rato. Y resulta que él va llevándome a su casa cuando yo venía me había recogido la central para ese evento
Y voy pasando ahí cerca, vamos llegando a su casa. Y me dice, mira hermano, ahí está la Universidad Autónoma de Chapingo. Y volteo yo, ¿dónde? Va. Reminiscencias hacia atrás, ¿verdad? ¿Qué onda? ¡Wow! ¿Qué escuela? No, es gigante la escuela, enorme. Y así siente uno así como el hormigueo y la cosquilla y así. No lo va a creer, hermano, pero cuando yo salí de la preparatoria, apliqué para entrar a esta escuela. ¿En serio, hermano? Sí, pero no quedé. Avergonzado, ¿verdad? No quedé. El hombre es un tipo altote, este hermano Fernando Maldonado, es de Bolivia, un alpinista impresionante. Hermano, no es por nada, pero Dios lo guardó. ¿Cómo que lo guardó? Hay una incidencia impresionante de homosexualismo en esa escuela. Alumnos que entran, es muy fácil que toman caminos homosexuales en esa escuela, pero fortísimo. Sobre todo los que se quedan internos. Y yo iba para quedarme interno, porque pues no había dinero en casa como para rentar afuera y todo. Dios lo libró, hermano. ¿Quién sabe usted cómo andaría? Sí. Imagínese, ¿verdad? Oiga, ¿puede usted imaginarse eso? Muchas veces los estados de adversidad nos dejan tan tumbados que pensamos, ¿verdad? Que qué vergüenza, qué mal, cómo está aquí todo. Mira cómo me fue. Uy, este pobre cuate, mira además cómo le está yendo. Y nos da pena y nos da vergüenza que nos preguntan cómo estás y todo. Y mira cómo fue, y mira antes cómo estaba y mira ahora cómo está, tantas cosas, ¿verdad? Pero en la expectativa cristocéntrica no son así las cosas. La expectativa cristocéntrica está basada en promesas que Dios es capaz de cumplir al pie de la letra y no deja caer en tierra ninguna de sus palabras. Produce gozo. Y dice el apóstol Pablo, no avergüenza. Mira, lee el pasaje que dice ahí. Dice ahí, conforme el verso 20, a mi anhelo y esperanza que en nada seré avergonzado. En nada seré avergonzado. Es mejor tener una expectativa cristocéntrica que tener una expectativa en posibilidades humanas. Y también otorga confianza. Mira lo que dice. Conforme a mi anhelo y esperanza que nada será avergonzado, sino que con toda, ¿qué? ¿Con toda qué? Confianza. Con toda confianza. Entonces, cuando tienes una expectativa cristocéntrica, tienes 3 beneficios. Hay gozo, no vas a quedar avergonzado, ¿sí? Y Dios te otorga confianza. Con toda confianza. Cuarto y último punto. Pero tiene 20 subpuntos, no se alegren. Ok. 4. La expectativa cristocéntrica tiene un elemento dominante. No únicamente tiene esos 3 beneficios que acabamos de mencionar, no únicamente se apoya en esos 2 elementos que colaboran, oraciones y la suministración del Espíritu Santo, pero tiene un elemento dominante y esta es la clave. Si no me has escuchado hasta aquí, préstame atención ahorita. ¿Sí? Fíjate bien. La expectativa cristocéntrica y su elemento dominante es que es todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. El fundamento o la pauta dominante para tener una expectativa cristiana es armarse con ese pensamiento de que todo sea para la gloria de Dios. Mira, nota lo que dice el pasaje, el verso 20, dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será ¿qué? Cristo será exaltado. Cristo será exaltado en mi cuerpo. Nota eso. Cristo será exaltado en mi cuerpo. Dice, ya sea por vida o por muerte. ¡Oh! Todo para la gloria de Dios. Entonces, la expectativa cristocéntrica tiene ese elemento dominante que todo es para la gloria de Dios. Dice, mira, dice el apóstol, está escribiendo a los de Filipos. ¿Saben qué? Cristo es mi todo. Cristo es mi pasión. O sea, para mí todo es mi Señor Jesucristo. Si no, échenle un ojazo. Vamos al capítulo 1. Chéquenle cuántas veces en el capítulo 1 van encontrando la palabra Cristo. Véanlo en el capítulo 1, desde el verso 1, fíjese bien. Véanlo bien. En el verso 1. ¿Santos en qué?
en Cristo Jesús. Véalo ahí en el verso 2. Dice, de parte de nuestro Dios, nuestro Padre, ¿y del qué? Señor Jesucristo. Véale por favor también en el verso 6. ¿Hasta el día de qué? De Cristo Jesús. Véalo por favor en el verso 8, amor, última frase, de Cristo Jesús. Véale por favor en el verso 10, irreprensibles para el día de ¿quién? De Cristo. Verso 11, llenos de fruto de justicia, que es por medio de ¿qué? De Jesucristo. Véalo el 13, la causa de Cristo. El verso 14, confiando en Él, Señor. El verso 15, predican a Cristo. Verso 17, proclaman a Cristo. Verso 18, Cristo es proclamado. 19, suministración del Espíritu ¿de quién? De Jesucristo. El verso 20, Cristo sea ¿qué? Exaltado. ¿Te das cuenta? Lo que nosotros vemos, que el apóstol Pablo es todo para la gloria de Dios. Él quiere que Cristo sea exaltado en su vida. Nota, él tiene expectativa cristocéntrica y el punto dominante es que dice, mi vida va a ser para exaltar a Cristo. Mi vida va a ser para que Cristo sea magnificado. No es para ser más grande que Cristo. Cristo ya es grande de por sí. Sino que a través de su vida se refleje, se vea que Cristo está trabajando. La pasión del apóstol Pablo era Cristo Jesús. Quería saber más de Él. Quería vivir para la gloria de Él. Quería hablar de tal manera que Él fuese agradado. Su pasión era Cristo Jesús. Cristo es la pasión del apóstol Pablo. Mira su pasión, ¿sí? Tenemos pues que ese todo para la gloria de Dios, en primer lugar, era un compromiso perseverante que tenía. Dice, para mí el vivir es Cristo. Nota lo que dice el pasaje, el verso 21. Pues para mí el vivir es Cristo. Esa era su nota dominante. Para mí el vivir es Cristo. Y nota, el apóstol Pablo decía, mi vida sirve para dos cosas. Mi vida sirve para dos cosas. Para amar a Cristo y para servir a Cristo. Para eso sirve mi vida. Para amar a Cristo y para servir a Cristo. Cristo es la pasión del apóstol Pablo. Quiere conocerle, servirle, vivir para Él. ¿Se fijó cuántas veces se menciona la palabra Cristo en ese primer capítulo? Sí. Pero también Cristo es la labor de Pablo, porque no únicamente dice, bueno, Él me ha dado vida, quiero que mi vida sea útil para Él. Hermanos, sí, qué importante es en estos tiempos para las personas que son empresarios, que las personas que son sus trabajadores produzcan. Sí, ¿no? Porque si una persona, ¿verdad?, está ahí en su empresa y no quiere trabajar y quiere que le paguen nada más por estar guapo, pues oiga, ¿no? ¿Verdad? ¿A dónde vamos a llevar esa empresa? A la ruina. ¿Sabe qué? El apóstol Pablo está tan comprometido con Cristo, para él vivir es Él, que no únicamente sabe que quiere conocer más de Él, saber más de Él y que Cristo sea manifestado en su vida, pero quiere también trabajar para Él, servir para Él. Y por eso mire lo que dice. Mire, por ejemplo, las cuestiones, dice del verso 21, para mí el vivir es Cristo. Y dice el verso 22, si el vivir en mi cuerpo significa para mí una labor que fructífera. Una labor fructífera. Pablo decía, hey, yo quiero que con mi cuerpo, yo quiero que en vida sirva a mi Dios, sirva a mi Señor Jesucristo. Quiero ser una persona que labore de manera productiva para la causa de mi Señor Jesucristo. Así se podía expandir la causa de Cristo para el progreso del Evangelio, como dice el verso 12, pero también se podía expandir, ¿sí? Se podía ser de utilidad, beneficio al cuerpo de Cristo. Mire, dice el verso 26, dice, para que vuestra profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita. El verso 25, para vuestro progreso y gozo en la fe. El apóstol Pablo se veía utilizando su vida, sus recursos de vida, para que Cristo fuera su pasión y para que le sirviera al Señor Jesucristo de muchas formas. Su vida estaba centrada totalmente en amar a Cristo y en servirle al Señor Jesucristo para el progreso del Evangelio y el progreso de la fe de las personas de Filipos. Pero eso puede ser fácilmente captado. Para mí el vivir es Cristo. Se dice fácil, pero se lleva a cabo cuando todo es para la gloria de Dios. Pero la otra es interesante.
Todo para la gloria de Dios también en lo que se refería a morir. El apóstol no únicamente tenía un compromiso impresionante con vivir para Cristo, pero también tenía una certeza impresionante. Note, certeza, certeza. Certeza impresionante. Y esta certeza la vemos ahí en el verso 21. Para mí el vivir es Cristo y el ¿qué? El morir es ganancia. Esto es totalmente radical. Es totalmente contrastante con la filosofía del enfoque de hoy. El enfoque de hoy es vivir es ganancia y morir, pues te fregaste, compa. Pues ya te marchaste, te fuiste. No. Nota. Cómo la expectativa cristocéntrica está fundada en vivir para Cristo, pero también en reconocer algo impresionante. Morir es una ganancia. ¿Cómo el morir puede ser una ganancia? ¿Y te imaginas? Por eso el apóstol Pablo dice, de todos modos yo gano. Si cae águila yo gano, si cae sello yo gano. Si tengo oportunidad de estar viviendo aquí en este mundo, sé que voy a ser útil para la causa de Cristo. Voy a ayudar a los hermanos de Filipos a que crezcan más. El evangelio puede ser más compartido. Puedo dar más consejería a personas. Puedo enseñar a más personas el evangelio. Puedo edificar más personas. Puedo fundar más iglesias. Vivir para Cristo. Pero morir también. ¿Por qué? Él lo miraba como una ganancia. No llegaba al punto de examinar la muerte como llegaron a los límites los filósofos griegos que les he comentado. La filosofía griega, con todo y lo que muchas veces deja asombrado, al llegar al punto de la muerte, ya no tenía más respuestas. A lo único que alcanzaron a llegar era decir, tranquilos, todos nos vamos a morir. Hasta ahí llegaron, no voy a más. Imagínense qué consuelo, ¿eh? Sí, está llorando aquella pobre persona. No llore, hermano, también usted se va a morir. Sí. ¿Qué es eso, no? Pero cuando alguien te llega y te dice, ¿sabes qué? Para mí el vivir es Cristo, pero morir también es una ganancia. Oye, te está hablando de algo muy radical. Te está hablando de algo impactante, de algo impresionante. Dice, ¿cómo el morir puede ser una ganancia? El morir muchas veces es tragedia. El morir la mayoría de las veces es un asunto de terror, de temor, de miedo, de algo a lo que no se quiere llegar. Decía aquel muchacho, aquel compadre al otro compadre, compadre, a mí me gustaría saber cuándo voy a morir. Ah, sí, compadre, ¿para qué? Pues así, mire, si ya sé cuál es la fecha del día en que yo me voy a morir, preparo mi testamento, hago mis últimos pendientes, le doy los últimos consejos a mis hijos y todo lo pongo en orden, así ya sabiendo cuándo es el día en que yo me voy a morir. Le contesté al compadre, oiga, no, a mí me gustaría mejor saber dónde me voy a morir. Ah, sí, pero ¿para qué, compadre? Así yo nunca voy para ese lugar. Así ni me paro en ese lugar nunca, ¿verdad? Así sé dónde voy a morir. Pero ¿sabe qué? La muerte es algo bien impactante hasta el día de hoy. No hay nivel académico, no hay nivel económico, no hay nivel social que pueda enfrentar exitosamente la muerte sin el Señor Jesucristo. Mire, el morir es ganancia, sí, y solo sí. El morir es ganancia solo si la salvación es segura. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El morir es ganancia solo si la salvación es segura. Si no hay seguridad eterna, si aquí en este mundo nadie puede tener seguridad eterna, pues el morir siempre va a ser una tragedia. Y una cosa terrorífica. Pero el morir será ganancia solo si hay seguridad. La muerte únicamente es ganancia cuando te has arrepentido de tus pecados para con Dios y has puesto la fe únicamente en el Señor Jesucristo para la salvación de tu alma. Es el que Dios te convierte en un auténtico cristiano, en un cristiano bíblico. Mira lo que dice el verso 23. El apóstol decía, si Dios me concede seguir viviendo, voy a seguir teniendo mi pasión como a Cristo Jesús y mi labor hacia Él, sirviéndole. Pero si Él no me deja vivir y muero, pues entonces también de todos modos yo gano. El morir es ganancia.
¿Por qué? Mira, ¿por qué dice aquí? Dice el verso 23. ¿Y saben qué? Pues de ambos lados me siento apremiado. ¿Puedes ver eso? El apóstol está diciendo, pues no sé qué escoger, si quedar vivo o que ya me lleve el tren. No sé cuál de los dos escoger. Mira lo que está diciendo. No, parece que hasta está raro, loco, ¿no? Ya le falta un tornillo de tanto estar ahí en la prisión. No, es teológico, es profundamente teológico. ¿Saben quién ha creído? ¿Sabe quién es Jesucristo? ¿Sabe la seguridad que otorga la salvación en Cristo? Entonces, el morir es ganancia solo si te has arrepentido de tus pecados para con Dios y has colocado la fe en el Señor Jesucristo. Dice, pues de ambos lados me siento apremiado. No sé entonces qué escoger, teniendo el deseo de partir, no te dice, y estar con Cristo, lo cual es que muchísimo mejor. ¡Qué seguridad! La muerte solamente es ganancia si tienes seguridad eterna. Y la seguridad eterna no viene porque tú te portes bien. Jamás podemos llegar a la medida de portarnos bien. Y nunca en un momento dado de equivocarnos. La seguridad viene de que te has arrepentido de tus pecados y has puesto la fe y la confianza exclusivamente en Jesucristo. Solamente en Él. Y es por ello, partir con Cristo, dice, que se tiene seguridad eterna. Solo así la muerte es ganancia. Solo así la muerte pierde todo su terror. Por eso Juan 3:16 dice, de tal manera que amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, para que todo aquel, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, pero tenga vida eterna. El morir es ganancia si la salvación es segura. ¿Tienes seguridad de salvación? Si murieras el día de hoy, estás 100% seguro que estarías delante del Señor diciendo, qué bueno, de veras sí, tienes esa seguridad, puedes tenerla en Cristo. El morir es ganancia si la llegada es inmediata. La muerte es ganancia porque para aquel que se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto la fe solo en Jesucristo, al morir inmediatamente va a la presencia de Dios. Dice el apóstol, de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir, dice, y estar con Cristo. No hay un lugar intermedio por lo que dice este pasaje. El momento que una persona que se ha arrepentido para con Dios y ha puesto la fe en Jesús muere, y en ese momento está en la presencia de Cristo. Cuando estaba Cristo Jesús clavado ahí en la cruz del Calvario y el ladrón que estaba ahí hablando con él y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, pensaba que eso sería a lo mejor quién sabe cuándo, pero Cristo le dijo que hoy estarás conmigo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La muerte es ganancia si la llegada es inmediata. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La muerte es ganancia solamente si se llega a un estado superior. Por eso bendito sea Dios que en las Escrituras está este estado para aquel que está en Cristo, que cuando deja este mundo, su situación será mucho mejor. Mira lo que dice, deseo partir y estar con Cristo, pues eso es que mucho mejor, mucho mejor. Hay algunas otras versiones que dice muchísimo mejor, pero muchísimo mejor. Dan un énfasis más marcado. Oye, qué tremendo, ¿verdad? A veces a mí me llama mucho la atención de este libro Jesucristo entre otros dioses, de este autor hindú, Ravi Zacharias, así se llama, Ravi con V, Ravi Zacharias. Y decía él cómo Occidente ha absorbido tanta de la filosofía de ellos como hinduistas. Y ahí andan un montón de occidentales creyendo en la reencarnación, decía él. Imagínate. Si el asunto es reencarnación, yo no sé en qué voy a reencarnar. Pues a ver si como te portaste, a ver si una oruga alcanzas, cuate, una cochinilla, una hormiguita, ¿no? Entonces, ¿te imaginas? Es pasar a un estado no mejor. El cristianismo es superior a todas luces. Porque es partir de esta vida a estar a una vida mucho mejor, dice el apóstol San Pablo. Y Ravi Zacharias menciona, un teólogo decía él, lo que le ha fallado a los occidentales es que no han comprobado si a nosotros, los hindúes, nos funcionó la reencarnación allí en la India. Jamás. La garantía preciosa de seguridad eterna que Cristo ofrece es que cuando una persona parte de esta vida va a estar mucho mejor.
ser un mejor estado. Y solo así la muerte es ganancia. Si hay un estado superior, la muerte es ganancia para el cristiano auténtico, es decir, para aquel que se ha arrepentido de sus pecados y que ha puesto la fe y la confianza en Cristo. Y entonces va a estar en un estado superior, en un lugar, en una situación mucho mejor. Terminamos. La expectativa cristocéntrica solo se da cuando el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Solamente ahí. Ante estas dos cosas, el apóstol no sabía qué escoger. Dice, pues ¿sabes qué? Estoy levantando el cuello, alzando la cabeza para ver si Dios me va a dejar con vida o si ya me voy con Él. ¡Wow! Bien contento, con regocijo, sin quedar avergonzado y con confianza. Porque él sabía a quién había creído. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Estás preparado para ver a decir, para mí el morir es ganancia? Si no, tú puedes prepararte el día de hoy, diciéndole al Señor, Señor, perdóname de mis faltas. Yo quiero estar preparado. Yo no sé ni el día, ni la circunstancia en que Dios me puede llamar a cuentas. Pero si a través de Cristo puedo estar preparado y puedo decir juntamente con el apóstol Pablo, para mí el vivir va a ser Cristo. Porque Él va a ser mi Señor. El reconocer a Cristo como tu Salvador implica que tú estás dispuesto a decir, perdóname mis faltas, Señor. Creo en el sacrificio, en la cruz que tú llevaste a cabo. Tu Hijo Jesucristo fue colocado en esa cruz para pagar por todas las faltas que yo había cometido. Y su sangre derramada me limpia de todo pecado. Y cuando una persona confía en la obra redentora de Cristo Jesús, cuando una persona se pone en las manos de Cristo Jesús, al arrepentirse de sus pecados y confiar solamente en Él, puede tener expectativa cristocéntrica. Para mí el vivir será Cristo. El morir, ganancia. Ganancia. Me ha tocado estar en diferentes funerales. Muchos funerales. Ministrando. Y lo mismo he visto partir a gente mayor como gente joven. Pero si hay una diferencia en la manera de partir. Cuando Cristo es el Salvador de la persona o cuando fue indiferente a todo ello. Hay una diferencia abismal. Yo te reto, te invito a que le pidas a Dios con todo tu corazón, Señor. Yo quiero tener esa expectativa cristocéntrica. Que para mí vivir sea Cristo. Y cuando tú me llames, que de veras yo vea, es una ganancia partir y estar con Cristo. Lo cual es muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Esa seguridad la da Cristo. Sí la da. Tú puedes tener seguridad aún hoy mismo. Si hablas con Él. Y le dices, perdóname, Señor. Quiero partir de que seas mi Señor, mi Salvador. Quiero confiar de aquí en adelante en la obra redentora de Cristo Jesús. Aquí está, Señor, mira. Todas las llaves de mi vida. Mis deseos, mis anhelos, mis proyectos. Están las cosas también de los cuartos malos. Todo aquí está. Ahí está. Quiero que seas mi Señor. Jesucristo, mi Señor. Y Señor, quiero que sea el que gobiernes, el que mandes. Quiero estar bajo tu autoridad. El que me dirija. Vamos a orar. Padre eterno, te damos muchas gracias porque aún en la adversidad se pueden tener expectativas centradas en Cristo, tu Hijo. Oro que tu palabra, Señor, llegue a cada corazón según su necesidad. A veces pensamos que nada más vamos a estar viviendo aquí y ahora y que solo toda nuestra dedicación debe ser hacia esas situaciones. Pero la vida pasa tan rápido y a veces es tan incierta. Y en un momento las cosas pueden cambiar. Oh Dios, te pido que cada persona que está aquí tenga bien, Señor, repasar estos versos, estos pasajes y ver cómo el apóstol Pablo tenía una seguridad no fundada en que él era buena gente o que era un hombre moral, sino su seguridad siempre radicaba en Cristo Jesús. Oh Dios, que cada persona aquí pueda colocar la fe exclusivamente en el Señor Jesucristo, porque el que salva es el Salvador. El que salva es el que murió en la cruz del Calvario, el que tomó mi lugar.
Y Señor, el que puede dar garantía de hoy estarás conmigo en el paraíso, el que puede brindar seguridad eterna, llegada inmediata y una mucho mejor situación. Te agradezco por ello, Señor. Te agradezco por cada persona que hoy tuvo oportunidad de escuchar, de venir. Bendice y dirígele con la iluminación de su entendimiento, para gloria de tu nombre.